De 9 de la mañana, Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos. Germán, feliz año. Feliz año. Y buen día. Y buen buenos día. días. Oro, le tenemos ya superando los $1.900. Me decías fuera de cámaras, te lo voy a explicar bien. Que no digas eso. Eso. Y no debes decir por encima de los 1.900. Y ahora, si podemos, voy a explicar por qué. Y creo que a partir de hoy muchas personas ya no volverán a decir eso. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver, mira. Vamos a ver una serie de diapositivas. Imagínate que en vez de hablar del oro, que hablásemos del petróleo y de la gasolina. Y que tú me preguntas, ¿cuál es el precio de la gasolina? Yo te pongo esa gráfica y ahí pone, precio de la gasolina en Argelia. Claro, en Argelia, un litro de gasolina vale, se ve abajo, 0,31. Claro, encima ya la abordamos, si vamos más de listos todavía, y hablamos de galones. Bien, pues ¿te aporta algo eso? Muy poco. Tú no vives en Argelia. Tú ahora cuando vayas a repostar, casi seguro que no te cuesta 0,31 el litro de gasolina. Con lo cual, ese dato para ti no tiene ningún valor. Mira, pasamos a la diapositiva siguiente. Ahí hay dos gráficas del oro en una semana. Esta semana, en concreto. Esta. Se ve arriba está la gráfica en dólares. Abajo está la gráfica en euros. Esta semana, la misma. No tiene nada que ver una con la otra, son gráficas totalmente distintas. Si tú miras, ¿por qué te digo esto? Yo he visto muchos titulares esta semana que decían que el oro esta semana había empezado al alza. Es verdad, claro, lo miras en dólares y el oro con respecto al fin de semana ha subido. Ha subido. Pero nosotros, te digo lo de la gasolina, a ti no te importa el precio de la gasolina en Argelia. Pero tampoco te importa el precio del dólar en Estados Unidos. Es manipulación. Ahora vamos a ver por qué. Si tú miras la gráfica de abajo, la realidad es que esta semana en concreto el oro ha bajado. Lo miras ahí en euros, que es lo que nos importa a nosotros, y en euros cotiza a 1.749. Claro que en dólares llega a los 1.900. Pero ese dato, tú ahora sal a la calle, vete a comprar oro. ¿Qué lo compras? ¿En dólares? No. ¿Te mueves en Estados Unidos? ¿Es relevante para ti lo que pasa? Es tan grave esto, es una forma de manipular. Incluso esta semana, este fin de semana, yo he visto un reportaje bastante amplio sobre el tema inmobiliario. Era de españoles, por españoles y para españoles. Tócate las narices. Y hablaban del precio de la vivienda en Estados Unidos y lo que había pasado con la vivienda en Manhattan y en California y demás. Bien, o sea, tú ahora vas a comprar un apartamento en Madrid, entonces te guías de lo que dicen unos informadores o lo que sea, ¿lo ves? A que no es interesante decir, el precio del oro está a 1.900. El precio del oro está a 1.749, que es lo que nos importa a nosotros. Y de esa forma lo entenderemos. Ahora viene la siguiente. Claro, todos los días me llaman... sigue pasando diapositivas porque quería primero comentar otra cosa. Esto, primero. Impreso en onzas. Todos los días me llaman clientes. No te creas que saben cuánto pesa una onza. O sea, la mayoría no lo tienen claro. Imagínate que tú no sabes cuánto pesa una onza, que no tienes por qué saberlo. ¿Qué hace todo el mundo? Entra en internet. Lo he hecho yo. ¿Cuánto pesa una onza? Bien. Es lo que he tecleado en internet. Respuesta correcta, medida de peso que equivale a 28,70 gramos, tal, todo eso. ¿Qué onza? O sea, eso no es... y gente muy importante en la economía han salido diciendo que una onza, no 28,70, porque hay 100 onzas. Cada gremio tiene su propia onza. En oro se utiliza una onza que se llama onza Troy. Y es 31,10. Bien, claro, pues de entrada... Es muy diferente. Hombre, es que es la onza Troy, que es la que se utiliza también en farmacia. Con lo cual, claro, tú ahora imagínate que no sabes cuánto pesa una onza. Que no sabes... vamos, para que veas que es manipular. A ti ahora tú me dices, el oro está a 1.900. Estás dando un dato que no sirve para nada. Sirve, si acaso, para confundir. Primero, ¿1.900 qué? Dólares. ¿Y qué? La onza. ¿Y cuántos gramos son una onza? Créetelo, te lo digo en serio, que trabajo en ello. No hay mucha gente no tiene ni idea de cuánto pesa una onza, Troy, que es la de oro. Porque hay muchas más onzas. Porque la onza no es un peso como tal. La onza hace referencia
a una parte de un total. O sea, cuando tú eras pequeño, tu madre te daba la tableta de chocolate y te daba una onza. Entonces tú entendías perfectamente que te estaba dando una parte del total. Eso es lo que hace referencia a una onza. Acuérdate del ejemplo de la gasolina. ¿A cuánto está la gasolina? Lo de antes, en Argelia y en galones. Y entonces, hace no tanto, cuando en España hubo una época que fue muy nefasta. Había unas personas que uno le llamaban petimetres y otros le llamaban afrancesados. Una época muy famosa. Entonces, ¿quiénes eran los afrancesados o los petimetres? Eran los que iban de snob, los que vestían según la moda francesa, los que hablaban francés porque hablar castellano era vulgar, en fin, joder, que han vuelto los petimetres. O sea, hoy no se hace comercio, se hace trading, tú no eres el director de una empresa, eres el CEO, en fin, el petimetre de antes. O sea, nosotros tenemos términos, yo me niego, no es que sea hispanista, no van por ahí los tiros, que a lo mejor lo debería ser. Y no tendría, o sea, yo no tengo ningún problema en decir España, en hablar de imperio español y de todas estas cosas. Pero nosotros estamos en España, compramos y vendemos oro. Como compramos y vendemos oro, si alguien quiere que nos enteremos y no quiere ser con nosotros un petimetre, nos ha de decir cuánto cotiza el oro en kilos, que es lo que entendemos, en gramos o en kilos, como quieran. Y además en nuestra moneda. Porque ahora, bueno, seguimos. Mira. Si nos pasan la diapositiva. A ver si podemos. Ahí estás. Vamos a ver. Hablábamos del tema de cómo se manipula el precio del oro y quién lo manipula. Sí, porque esa es la duda, ¿no? ¿Quién es el que lo manipula? El que puede. ¿Y quién puede? No el oro. Si alguien, el movimiento del precio puede manipular algo, lo manipulará. Si tú y yo fuéramos almacenistas de aceite, por ejemplo, y fuéramos potentes en cuanto a capacidad de almacenaje, y pudiéramos, aunque fuera delito, ya nos pondríamos de acuerdo. Almacenaríamos todo el aceite que pudiéramos, crearíamos escasez en el mercado, y cuando fuera más caro, soltaríamos nuestro aceite. Eso es manipular el precio del aceite. Vamos, ¿quién manipula el precio del oro? Un día se decía incluso en esta casa, no, que no son los chinos, que es Estados Unidos. No, los chinos, Estados Unidos, y el que puede, todo el que puede manipula. ¿Eso es también el Banco, por ejemplo, Central de Suiza? Que es un gran comprador. Ni lo dudes, ni lo dudes. Vamos a ver, la manipulación se entiende. Cuando tú coges y compras algo y lo guardas pensando que en el futuro va a ser más caro, si tú estás en tu oficina y demás, y eres operario o banquero o bancario, da igual, de cualquier banco suizo, pues tú crees que estás haciendo una buena gestión administrativa, económica y demás para tu banco. Y es verdad, en el futuro ellos saben perfectamente que, de hecho, el año pasado casi se tiraron, casi todo el año, deshaciéndose de toda la renta variable que podían. Pero vamos, unas bajadas increíbles en su... El Banco Central Suizo, ya que me lo dices, no tiene nada que ver con los otros bancos centrales. Claro. Va por libre, pero es distinto. Y sobre todo invierte. Sí, exactamente, rinde otro tipo de cuentas. Ese no puede hacer el indio con flexibilización cuantitativa ni cosas de estas. Entonces, ¿qué hace? Tiene que ganar dinero. Porque es una entidad que tiene que ganar dinero, o sea, no va de otra manera. Entonces, si saben que la renta variable, que el mercado, la bolsa, pues está en burbuja, está cayendo, tal, se retiran, ¿y qué hacen? Comprar todo lo que... Mira, es que tenemos muy poco tiempo. ¿Quién manipula el precio del oro? Una noticia. He cogido intencionadamente noticias antiguas, modernas y de todo, para que se vea que no ha cambiado nada. Por ejemplo, ¿quién manipula el precio del oro? 2 pesos pesados de JP Morgan, de JP, sí. Condenados por fraude en manipular el precio del oro. Condenados, o sea, y en la cárcel. Bien, ¿por qué? Porque pueden. Otra noticia, 5 bancos acusados por manipular precios del oro. Cogí una noticia, esa es del 22. Esta es del 14. ¿Por qué he cogido esta del 14? Porque esto no nació ayer. Es que no es que sean 5 bancos. Estos 5 bancos, si supiera la gente, son
los fundadores, los que técnicamente llamamos LBMA. O sea, la LBMA acusada y condenada por manipular el precio del oro. Vamos a ver, hombre, nadie debe ser un pedrasta, por supuesto, pero que encima lo sea un clérigo es más grave, o un maestro. O sea, que un maestro sea pedrasta es infinitamente más grave que alguien por la calle. Pues que manipule el precio del oro, el Consejo Regulador del Oro, es infinitamente grave. Un poquito peor. Sí, ahí está. Si pasamos otra diapositiva, por ejemplo. Vamos a ver. Este es el caso de Uganda. Sí, es que nos carmentamos. Mira, cómo es la economía, cómo somos las personas. Da exactamente igual la tontería que se diga. Cuela. Esto fue hace 4 días. Entonces, siempre aparece la noticia, que es un disparate, pero un disparate desde el momento que nace. Pero siempre aparece el especialista, el técnico, el comité de expertos, que todos sabemos lo que era, y demás. Y encima, ahí lees, pero como se ha especificado tal, hay la geóloga especialista en recursos minerales del Instituto Geológico Minero Español, dice hasta el nombre, dice que no, que es un error, que no son 31.000 toneladas, millones. que solo son 320.000 toneladas. Pero ¿sabe la señora el disparate que está diciendo? Ella sabe lo que son 320.000 toneladas. O sea, mira, para que vea así, claro, eso, que lo diga un geólogo, y además de un instituto, y además de un ente, era para coger y quitarle el título y cerrar el instituto. Y más cosas. Mentalmente, ¿qué son 320.000 toneladas? Vamos a imaginar, un camión carga 24 toneladas, un tráiler. Pero vamos a imaginar que va cargado de peso, que suele ocurrir, y que lleva 32. Claro, serían 10.000 camiones. O sea, tú te imaginas una tira de 10.000 camiones. Y pasar desapercibidos, además. Sí, no, de naranjas, serían la leche de naranjas, inundarían el mundo de naranjas. De oro, vamos, sin comentarios. O sea, 10.000 camiones de oro cargados. O sea, yo no sé cuántos kilómetros ocuparía eso. Bueno, pero esto coló. Y ojo, que lo diga alguien, un friki por ahí y demás, pero no, lo dice alguien pasamos a otra diapositiva. Si nos la pasan. Vamos a ver si podemos ver la siguiente diapositiva. Sí. Ahí está. Bueno, vamos primero aquí. Vamos, ni al guionista de cine se le ocurre mayor disparate y coló. Esto es un poco más antiguo, no mucho más antiguo, es del 2010. 2010 fue el tema. Bueno, sí, 2009-2010. Una empresa minera coge y dice que tiene una mina, estos son hasta más prudentes que los otros, pero también son la leche, y dice que tienen una mina en Indonesia que los geólogos dicen que hay 6.500 toneladas de oro. Para 6.500, ojo, el disparate es mayúsculo, habla de 6.500, no habla de 310.000. No solo cuela, si se lee abajo, incluso la empresa se llama Barrick, la minera. Claro, cuando dijo la noticia, lo de siempre, no tenemos tiempo. Si vieras lo que pasó en la bolsa con las mineras de oro, se multiplicó, no sé si por 100 el precio de sus acciones, fue aquello, en fin. Hasta George Bush, no hablo de cualquier torcebotas, George Bush estaba metido en el negocio, era parte del negocio. Yo lo dice ahí, bueno, que el presidente de los Estados Unidos, George Bush y demás, era parte. Claro, luego simplemente allí, cuando fueron a la mina, había un pedregal, no había ni siquiera había oro. Nadie se molestó en verlo. Lo mismo, los geólogos sabían tal. Claro, como todos habían sido tan idiotas, nadie se molestó y todo el mundo cayó y todo el mundo... O sea, ¿cómo voy a ser yo tan idiota que me hayan engañado y encima decir que soy tonto y que me han engañado y que tal? O sea, cayó todo el mundo, se olvidó el tema y punto. No vaya a ser que digan que soy demasiado tonto. Ojo, esto hablamos de 6.500 y coló. Pero coló hasta el punto de que el presidente de vuelvo a repetir, Estados Unidos estaba en el negocio. Bueno, estaba Barrick. Sí, bueno, sí. La minera. Hay 4 mineras importantes. No todo el mundo conoce a Barrick. Todo el mundo conoce a George Bush. Sí. Bien, otra diapositiva. A ver si podemos ver la siguiente diapositiva. Sí, y acabamos. Ahora. Vamos a ver. Fraude. ¿Qué fraude? Si es que no hace falta ni fraude, si somos mucho más burdos. Vamos a ver.
encuentran tungsteno en barra de oro de 500 gramos cuyo origen era un banco. Bien, un banco, no digo el banco, se podría decir, pero no hace falta decirlo, tiene oro, quiere vender su oro y lo lleva un banco alemán. Esto salió en la televisión alemana y todo. ProSieben, sí. Sí, en el 10 también. He cogido noticia antes. Podría coger es que hay tantas, he cogido esto para que nadie se sienta, como ya he prescrito todo, para que nadie se sienta aludido y demás, porque ofendería. Entonces, el banco en cuestión lleva el oro a la refinería, a Erauz, a fundir. Era como un bollicao, o sea, por dentro tungsteno y por fuera oro. Era falso. Claro. Bien, seguimos. Pero no solo eso. Esto no mucha gente lo sabe, pero a mí no se me ocurre una noticia más escandalosa que esta. Y coló, y se hizo, y se resolvió, y demás. En un momento determinado, en octubre del 2009, China, de aquella todavía se iba, acabamos ahora mismo, China todavía utilizaba más lo de la balanza de pagos. Entonces, en un momento determinado, Estados Unidos tenía que pagar una cantidad en oro a China. ¿Qué pasa? No lo tiene. En Estados Unidos, en Fornos, no hay oro, debería haber 8.500 toneladas, y yo ya lo he dicho muchas veces, no hay oro ni para hacer un anillo. Una vez un trabajador leal filtró unas fotografías y en las estanterías que deberían estar cargadas de oro estaban cargadas de papeles. Bueno, pues entonces China presiona y quiere su oro, y presiona y se pone muy, muy seria. Yo me acuerdo en la época que seguí mucho la noticia y demás, amenazó hasta militarmente, dijo que no, que ella quería su oro. Claro, Estados Unidos, Fornos, se vio tan presionado que tenía que entregar el oro. Pues no se le ocurrió mejor historia que coger y hacer lo mismo, oro falso. O sea, compró tungsteno, lo forró de oro y le entregó eso a Estados Unidos. Ojo, no hablamos de una tontería, hablamos de 5.600 lingotes. Eran de 400 onzas, o sea, de 12,44 kilos, que es una auténtica pasada. O sea, bien, estos lingotes, claro, a buen lado van, o sea, a China. Van a China, en fin, a meterles algo falso, si sabrán ellos. Tardó 5 minutos en verlo. Se puso muy seria, se retiró ese oro y se le entregó oro bueno. Claro, ahora viene la siguiente, lo más grave de todo. No tenemos tiempo. Están por ahí las facturas de la compra de tungsteno. Han comprado, pero una auténtica salvajada de toneladas de tungsteno. China no quiso ese oro, pero los otros países sí. Ese oro anda por ahí. Eso anda por ahí. O sea, entonces, ¿cuántas reservas? Si un día se hablara de las reservas de los bancos, sobre todo los bancos centrales, de los bollicaos que tienen, pero de todas las formas tampoco importa demasiado, porque si la LBMA, que es el Consejo Regulador del Oro, dice que ese oro es bueno, lo es. O sea, si tú ahora tuvieras en el bolso un billete de 50 euros falso, pero te lo hubiera dado el Banco de España, ¿qué más te da? Puedes operar con él en los mercados, puedes ir a comprar. Pues ese es el tema. Entonces, vamos, ¿se te ocurre una estafa mayor? O sea, el gobierno de Estados Unidos entregándole a otro país oro falso. Aún así, una última pregunta para terminar. 2023 es un año para el oro. Y el 22, y el 21, todos los años... Pero eso ya han pasado. El 23, a pesar de todo, esto es un momento importante para que el inversor gire la mirada hacia el oro, ¿verdad? Todo el que se precie debe de considerar el oro en su cartera, todo lo que se precie. Porque este año, vamos a ver, nadie sabe lo que puede ocurrir, es tan largo un año, pueden ocurrir tantas cosas, pero si ocurre lo que debe de ocurrir y lo que estamos sembrando, va a ser un año bastante malo, sobre todo para Europa. Y nosotros, o sea, por eso te digo que olvídate de los 1.900, quédate en los 1.700 y pico. Lo que pasa es que hay mucha gente que nos ve en México y en Estados Unidos. Y en Argelia. Ya, entonces, también es verdad. Cuando hables tú aquí das el precio de la gasolina en Argelia. Entonces tú has de poner vamos a ver. El referente. El referente tú eres español, estás en España. Y cierto, y tienes mexicanos, estadounidenses y chinos que te verán. Y australianos. Estoy totalmente de acuerdo. Y chilenos y peruanos y argentinos. ¿A ti te parecería lógico que un australiano enfocase un programa en castellano y que nos hablase de esa forma? Pues hace bien, pero estás siguiendo el juego a los que no...
la banca odia el oro, para ellos es ácido sulfúrico. Cuando se hacen esas cosas, lo único que haces es confundir. E incluso tienen mala leche. Lo hacen en dólares porque si hubiera un país del mundo donde todo el mundo debe tener un poco de oro, si acaso, ¿quién no debería tener un poco de oro? Un estadounidense. Porque Estados Unidos funciona la economía de otra manera. Si aquí en España o en Europa el euro fuera la moneda dominante en el mundo, hubiera euro, en vez de petrodólares, se pagara el petróleo en dólares y demás, no nos interesaría tal vez a los europeos tener oro. A los estadounidenses, mientras el dólar sea la moneda hegemónica, tal vez les interese menos, y aún así lo tiene, menos tener oro. Pero al resto del mundo, por supuesto que nos interesa, por lo que decíamos antes. Entonces, va a ser un año, muchos expertos hablan que este año es el año que realmente va a dispararse el precio del oro. Por todo lo que estábamos comentando, esto es una bomba de relojería. O sea, todo este oro falso que hay por ahí y demás, algún día estallará. Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos, gracias por ponernos fotografía, aunque me haya caído la bronca en parte a mí, pero bueno, no. Yo te la agradezco, incluso la bronca. No es una, ni mucho. No Entiéndeme el concepto, pero que yo creo que es bueno para el usuario entender lo que nos estás comentando y personalizarlo también es bueno porque además nos permite ver bien lo que dices, que es, oye, cómo de verdad se está comportando. Gracias, como siempre, Germán, por ponernos luz y por ponernos foco en el tema principal para muchos inversores este año, que es el oro, que no es poco. Y si se está manipulando, cómo se está manipulando, que yo creo que ha quedado bastante claro, además, para nuestros espectadores. Germán, buen año de oro y buen negocio. Claro que sí. Nos vamos a la clave sostenible del día de la mano de JP Morgan Asset Management.